optimización de un prototipo y relaciones cualitativas de estructura-actividad. Lo que van a aprender en este bloque, previo a que nos sumerjamos en interacciones intermoleculares, es cómo modificar una estructura química, cómo modificar racionalmente una estructura química, un fármaco, para poder crear un derivado bioactivo. El objetivo finalmente siempre es la relación estructura-actividad, poder decir qué se debe y qué no se debe hacer en torno a cierto fármaco, a cierta estructura, para maximizar su actividad biológica. Los primeros estudios de relación estructura-actividad involucraron a moléculas como los bloqueantes neuromusculares. Se menciona acá el curare. Ustedes ya vieron farmacóforos, en la sesión anterior vimos farmacóforos y sabemos que tienen una estructura de tipo amonio cuaternario. También se estudiaron alcoholes alifáticos porque los alcoholes alifáticos tienen acción hipnótica, y no solamente eso, sino que los alcoholes en general tienen también un efecto bactericida. Y se vio que este efecto era función del peso molecular. A mayor peso molecular, mayor actividad, ya sea como hipnótico o como bactericida. Entonces ya podemos plantear una ecuación de este tipo. Observen lo siguiente, de que la actividad es función de la estructura química. Una pequeña ecuación cualitativa. Ahora, si nosotros solamente hacemos una descripción cualitativa de esto, eso es lo que se denomina un SAR. SAR, ¿qué es lo que era? Relación, estructura, actividad. De su sigla en inglés, relación, estructura, actividad. Pero si ustedes llegan a una ecuación, añadimos el término cuantitativo, esa Q del inglés, cuantitativo, entonces acá sí hay una ecuación. ¿Cuál es el gran plus de una ecuación? Que una ecuación permite predecir. ¿Predecir qué? La actividad biológica. No olviden eso, con una ecuación vamos a poder predecir. Ahora, nótese lo siguiente, cuando uno habla de plantear la relación estructura-actividad, uno necesita un universo de moléculas, ojalá 30 o más, de ahí para arriba. Contra mayor cantidad de moléculas se logren recopilar, mejor. Y estas relaciones de estructura-actividad son válidas tanto para cuando el fármaco es de acción específica o inespecífica, como por ejemplo los alcoholes de superficie, como por ejemplo las sales de amonio cuaternario, como por ejemplo los anestésicos locales, que lo que hacen es alterar la membrana celular. ¿Recuerdan este concepto? Algo inespecífico, ¿qué es lo que hace? Altera las membranas celulares. ¿Tiene un target? No, no tiene una proteína sobre la cual actúa. Pero cuando decimos específico, quiere decir que el fármaco sí tiene una proteína sobre la cual actúa. Ya, pero estos estudios van a ser útiles en uno o en otro caso, indistintamente. Vamos a ver cómo realizar este tipo de estudios, cuáles son los criterios para modificar un prototipo que tenga cierta actividad biológica y por qué modificar un prototipo. Nunca nosotros pensamos en quedarnos con una sola molécula, por eso está planteada esta pregunta, ya, ¿por qué modificar un prototipo? Porque vamos a optimizar luego ese prototipo. ¿Es posible optimizar qué cosa? Sí, la farmacodinámica, la farmacocinética o incluso la formulación. Estas son las tres grandes variables que uno siempre busca optimizar en el diseño de fármacos. La farmacodinámica, la farmacocinética o la formulación. La farmacodinámica, lo que queremos es optimizar la interacción ligando-receptor. La farmacocinética, lo que queremos optimizar, el famoso ADME. Y eventualmente también su toxicidad. Y la formulación ya habla directamente de las propiedades físico-químicas de la forma farmacéutica lista para su dispensación. Entonces, cuando hablamos de formulación, aquí hablamos a grandes rasgos de las propiedades físico-químicas, y esto tiene estrecha relación con la farmacocinética. Estos dos parámetros están muy interrelacionados. Hoy día, por ejemplo, es posible formular moléculas que a nivel intestinal no se absorben. Uno las puede formular en una nanoemulsión de tal manera que sí se absorba. Entonces, la formulación está estrechamente relacionado con la farmacocinética. A ver, vamos a algunos ejemplos puntuales. Una de las primeras cosas que uno quiere siempre mejorar
cuando uno encuentra un cabeza de serie, una molécula prometedora, es su potencia. ¿Qué significa eso? Significa conseguir el efecto biológico, me refiero al efecto biológico, con la menor concentración posible. ¿Por qué? ¿Por qué quiero la menor concentración posible? Bueno, obviamente hay un factor económico de por medio, pero también para evitar efectos adversos. Ojalá que el fármaco sea activo a la menor concentración posible. Ustedes dirán, bueno, ¿cuánto? Den un rango. Ojalá llegar al rango nanomolar, que el compuesto sea bioactivo en escala nanomolar. Ese es el sueño de todo diseñador de fármacos, llegar a algo que tenga actividad nanomolar. Segundo, dice ahí la selectividad. O sea, que el fármaco sea lo más selectivo posible hacia el target de interés o hacia los target de interés. ¿Por qué digo así? Porque muchas veces se busca que la molécula tenga efecto en un target o a veces en algunos targets relacionados. Existen hoy día moléculas, les voy a dar un ejemplo concreto, como los antidepresivos, que algunos de ellos tienen efectos en el transportador de serotonina y al mismo tiempo en el transportador de noradrenalina. Entonces tienen efecto dual. Pero siempre buscamos hacia los targets que nos interesa, ¿ok? No hacia los que no nos interesa. Así que buscamos modular la selectividad. Un ejemplo clásico. A ver, ¿qué era esto de 5-HT? ¿Alguien recuerda esa sigla? Excelente. Entonces, miren, hay 7 subtipos de receptores de serotonina y dentro de ellos, además, se siguen subdividiendo. Por ejemplo, está el 5-HT1A, B, D, E, F. Entonces, tenemos, además, dentro de ellos subdivisiones. Hay como 14 hasta el momento, creo que se han descubierto. Por tanto, buscamos selectividad en los targets de interés. Y tercero, buscamos reducir la toxicidad. Buscamos reducir la toxicidad, lo que implica que ojalá el compuesto sea potente y sea selectivo. Cuando hablamos de toxicidad, las dos primeras variables están estrechamente relacionadas. Una molécula poco tóxica va a ser potente, actúa a baja concentración y va a ser altamente selectiva. Veamos esta molécula problema que se da acá. Bien, aquí está la estructura de la digoxina, que es un medicamento que lo que hace es estimular, ya positivo, la contractilidad cardíaca. Estimular la contractilidad cardíaca. Bueno, este compuesto es altamente tóxico, entonces uno quisiera, ojalá, modificarlo para conseguir una molécula más inocua y no se ha podido. Ya es un campo de investigación esto todavía. No se ha logrado crear una molécula que ojalá sea menos inocua. La dioxina puede ser mortal. Entonces, ¿cómo modificarla? Ha sido muy difícil ya cambiar grupos funcionales. Pareciera ser que el farmacóforo es muy susceptible a pequeños cambios en la estructura. Necesitamos toda esa tremenda molécula que ustedes ven ahí. Y detengámonos en algunas cuestiones para, aprovechando que tienen control hoy día. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde hay claros puntos de degradación metabólica? Bueno, en el sistema esteroidal, partamos viendo la parte esteroidal que se está acá. ¿Qué grupo funcional podría hidrolizarse? Por estearasa. Perfecto. Entonces tenemos acá la función éster. Específicamente el enlace éster acá podría abrirse. ¿Okay? Tenemos un punto de degradación metabólica. Una reacción mediada por enzimas o mediada por pH ácido. Pero estos comprimidos siempre son recubiertos. Segundo, tenemos, ahora si nos vamos a la otra parte, a ver acá, una porción que parece carbohidrato. Pero observen lo siguiente. A ver, ¿por qué no me fijo en nada más acá? Porque hay unos alcoholes ahí. ¿Ya? Tengo este alcohol, tengo este otro alcohol, pocos puntos de reactividad. Los alcoholes, en particular uno de ellos, se puede conjugar con ácido glucurónico o con aminoácidos. O sea, los alcoholes son puntos de conjugación. Y antes de escribirlo, ¿cuál de los dos alcoholes es más reactivo? ¿El de arriba o el de abajo? Tengan mucho cuidado, ya. A ver, miren, ya esta es una pregunta difícil, ya no da lo mismo. Los alcoholes terciarios, metabólicamente hablando, son muy difíciles de hacer reaccionar, incluso a nivel de laboratorio. Los alcoholes terciarios cuesta hacerlos reaccionar. Por ejemplo, un alcohol terciario. ¿Cuál es terciario?
el de abajo. Por ejemplo, un alcohol terciario no se puede transformar en éster. Es casi imposible. Tiene tanto impedimento estérico que es muy difícil. Pero el de arriba no es terciario. El de arriba es secundario. Está más expuesto, tiene un protón sobre ese carbono. Ese es un centro oxidable. Por tanto, ese hidroxilo va a ser un punto de metabolización. Podemos predecir de que ese punto es metabolizable. Bueno, particularmente yo les dije que los alcoholes podrían sufrir, por ejemplo, esto podría sufrir oxidación, acetona, y también podría sufrir conjugación. Conjugación significa que se le conecta algo a el grupo alcohol. Se le puede conectar ácido glucurónico, que es un fragmento hidrosoluble, o se le puede conectar algún aminoácido. Lo voy a dejar escrito acá. Cuando hablamos de conjugación, por ejemplo, ácido glucurónico a nivel hepático, o bien se le puede conjugar, pegar, conectar ahí algún aminoácido. Hay varios aminoácidos hidrosolubles, va a depender del metabolismo específico de esta molécula. Cada molécula tiene su propio metabolismo, pero hay ciertas reacciones comunes. Ahora, ¿cuál es el fin metabólicamente hablando de ir modificando ciertas posiciones? El hígado busca siempre metabolizar para favorecer la excreción de la molécula, para que sea más soluble en agua, por ejemplo, o para que sea más excretable a través de la bilis. O sea, siempre la idea es favorecer que esto se excrete. Y no veo otros puntos de degradación metabólica sencillos acá, porque obviamente todo el sistema esteroidal es muy difícil de metabolizar químicamente hablando. Tenemos una función acá que es una función de tipo que conecta aquí abajo. Miren, este que voy a marcar acá. Muy bien, esto es éter, ¿ok? Éter. Y después si vemos el de abajo, esta conexión entre los dos también es éter. ¿Ya? Y el último, a ver, vamos para allá. También, entonces, miren qué interesante. Tenemos tres funciones éter. Voy a dejarlo destacado en color rojo. Ya, esas funciones son éter. Ahora, parecen interconectividad propia de carbohidratos, pero no lo son, porque no son ciclos oxigenados, o sea, no tenemos la función acetal dentro de la estructura. Observen que es un ciclo hexano, ciclo hexano, ciclo hexano, no hay oxígeno dentro de la estructura. Por tanto, no tenemos que no son carbohidratos, sino que son ciclohexanos. Así que ojo con eso, son mucho más difíciles de degradar que si fueran fragmentos tipo carbohidrato. Bien, eso respecto a esa estructura. Ahora, observen lo siguiente que se descubrió gracias a que las benzodiazepinas, recuerden que vienen de un error, se sintetizaron muchas benzodiazepinas, cientos, quizá miles de benzodiazepinas, por eso que tenemos tantas benzodiazepinas en el mercado, y se aprovechó el ADME de un cierto tipo de benzodiazepina para diseñar esta molécula que está acá. Medazepam, una benzodiazepina de acción larga. El farmacóforo propio de las benzodiazepinas es un sistema de benceno conectado al fragmento acepínico, o sea, esto de acá, benceno, entonces sería benzodiazepina. Y es requisito indispensable para tener actividad que en la posición 2 del sistema, voy a maximizar ahora para que veamos solo la estructura, en la posición 2 tiene que haber una función de tipo carbonilo o un isóstero, o sea, algo parecido a carbonilo acá en la posición 2. La posición 3 puede estar así o puede estar oxidada, la posición 4 puede tener un benceno o puede tener un ciclohexano, entonces hay más flexibilidad. Lo que marqué en color es el farmacóforo. Ya, pero este no tiene en la posición 2 la función oxigenada. Entonces, ¿qué esperarían ustedes? ¿Que sea inactivo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene la función oxigenada? ¿Qué explicación podríamos dar para este fármaco Medazepam? La función oxigenada es indispensable para la actividad. Necesitamos tener ahí un carbonilo o un isóstero, algo parecido electrónicamente a un carbonilo. Pero ahí no hay nada. Hay un CH2 y este compuesto se llama Medazepam y sigue siendo fármaco. Alguien podría decir, ¿tiene otro mecanismo de acción? No, este es benzodiazepina. Tiene el mismo mecanismo de acción de todos los psicotrópicos, que es ir y estimular alostéricamente los canales GABAérgicos. Bueno, la explicación
es que este compuesto es un profármaco. Y por tanto, a nivel hepático, se oxida selectivamente en la posición 2 y ahí aparece el carbonilo. Entonces vean qué interesante, es un compuesto que requiere la bioactivación a nivel hepático. Bien, entonces ahí está la explicación, se oxida a nivel hepático y por tanto de esa manera tenemos la función aceptora de puente de hidrógeno acá. ¿Ok? Y ese nitrógeno, este nitrógeno de acá, no es protonable, es una amida, está deslocalizado. Ahora habíamos dicho que también queremos muchas veces mejorar la formulación del compuesto. Tenemos el caso de la clozapina. Miren, en general cuando hablamos de mejorar la formulación de algo, dice acá, mejorar su estabilidad, su solubilidad. Sí, casi siempre los fármacos están como sales para mejorar su estabilidad principalmente. ¿Por qué darse la molestia de formar una sal de un medicamento? Porque al formar una sal tienden a ser más estables a través del tiempo. Son más duros químicamente hablando, las moléculas tienen mayor dureza, se puede hacer un comprimido más fácilmente. Y podemos formar sales también para que sea más soluble, por ejemplo, en el caso de necesitar un inyectable intravenoso hidrosoluble. Recuerden que cuando uno inyecta algo de manera intravenosa tiene que ser hidrosoluble, no podemos inyectar un sólido, ya generamos un coágulo, un trombo, con todo el problema que eso implica. En el caso particular acá de la clozapina, este es un fármaco para la esquizofrenia. Los pacientes esquizofrénicos lo pueden consumir por vía oral, pero también existe inyectable. Tanto el inyectable como el vía oral se vende como sal, pero con mayor razón, si el paciente va a ser inyectado con esto, tiene que estar soluble. ¿Dónde podemos formar una sal clorhidrato? En los múltiples átomos de nitrógeno que este compuesto tiene. Hay 4 nitrógenos de tipo amina, hay uno que es bien particular porque este de acá, ¿no es cierto?, tenemos que estar conjugado este sistema. Se parece a la benzodiazepina, pero no es, ¿ok? No es una benzodiazepina psicotrópica, ya tiene un anillo extra y tiene este anillo aquí en esta posición que el otro no lo tenía, entonces es diferente. Tiene cierto parecido, es una dibenzoazepina. Tenemos 4 nitrógenos. ¿Cuál creen ustedes que es el más básico? Ya, entonces vamos a dar nombre a esto porque todo este sistema que está acá es un heterociclo y ustedes han estado ya repasando. Esa es la piperacina. Espero que estén repasando. Y ahora, ¿cuál nitrógeno es más básico? No, ya... A ver, miren, lo que ocurre es que en el caso particular ya de la piperacina, detengámonos acá un segundo, este nitrógeno que está aquí abajo está en resonancia con este que está aquí al lado, ¿ok? Entonces no es tan básico en realidad. Y este que está aquí al lado podríamos pensar de que tal vez es un poco básico, pero es que per se este nitrógeno es sp2. Mientras que el de abajo, bueno, el de abajo también es sp2 porque ese está en resonancia hacia los dos anillos. Ya, perfecto. El único que queda, el de arriba, este, ¿no es cierto?, de la piperacina, el terciario, ese tiene el par electrónico ahí totalmente fijo, por tanto, sí, ese es el nitrógeno básico de la estructura. Voy a borrar el par electrónico, que es lo que va a ocurrir entonces, se protona. Podemos ahí formar, ¿qué cosa? Una sal clorhidrato. A ver, el cloro lo voy a dibujar al otro lado porque se puede confundir. Un contraión simplemente y de esa manera tenemos la formulación de una sal. Así que pueden haber preguntas de aplicación así, relativamente simples, con uno que otro grupo funcional, ver qué tipo de sal se formaría y en qué átomo de nitrógeno. Eso es importante para la interacción intermolecular. Interactúa con el target así, con ese nitrógeno protonado. Bueno, miren, aquí hay un pequeño mapa conceptual, pero el punto es, ¿qué pasa cuando uno modifica y en vez de tener buena actividad tenemos la misma, más o menos, o en realidad poca actividad biológica? Cuando uno no encuentra análogos de gran actividad, uno simplemente acumula datos, y si uno tiene datos, avanza en la construcción de la ecuación Husserl. Tenemos más datos para crear una ecuación. Se avanza, por otra parte, en la comprensión del farmacóforo.
de qué puedo hacer y qué no puedo hacer en torno a una estructura química. Y el farmacóforo, ya hemos hablado de esto y ahora vamos a ver algunos más. ¿Cómo lo vamos a definir? Dice acá vía estructural o vía geométrica. Vía estructural, un núcleo común. Vía geométrica, dice que nos proporciona mayor flexibilidad, eso es una ventaja, pero al mismo tiempo una complicación porque hay que llegar a cierta abstracción. Me explico con ejemplos concretos. Ya, algunos de estos ya los hemos visto en la clase pasada, como por ejemplo el primero. Dice ahí, hipnoanalgésico, llámese narcótico, llámese analgésico mayor, llámese opiáceo, o sea, una molécula con un efecto analgésico potente, como por ejemplo la morfina. Ya, ahí tenemos un anillo aromático, un carbono cuaternario, y si contamos desde el mismo carbono, carbono 1, 2, 3 átomos de carbono de distancia a un nitrógeno básico protonable. Ese es el farmacóforo de los hipnoanalgésicos. Recuerden eso, ese es cuaternario. ¿Okay? No es cualquier átomo de carbono el que está inmediatamente conectado al anillo aromático. Habíamos visto también este de acá, el de los anestésicos locales. A ver, y como yo sé que aquí se ve un poco abstracta esta manera de escribir el farmacóforo así inmediatamente con una sigla, este es un farmacóforo estructural. Bueno, si a ustedes se les daba la siguiente estructura, ahí sí lo pueden reconocer, ya anestésicos locales, por ejemplo, así, miren. Y ahí falta algo. ¿A qué se parece esto? La clase pasada lo vimos, yo les dije que tienen que hacer un pequeño esfuerzo de retener algunas estructuras. ¿Qué ven ustedes ahí? Bueno, acá dice un anillo aromático, acá está el anillo aromático, un conector polar Z, que puede ser un éster, el primero que se menciona acá es un éster, puede ser un éster, puede ser una amida, etc. O sea, acá está el conector polar. Luego tenemos un conector corto que yo les dije que más o menos de entre 2, 3 carbonos fluctúa este largo a un átomo de nitrógeno terciario básico, que es lo que está ilustrado acá. Perfecto. Y lo que falta para que sea procaína es un pequeño grupo funcional en posición para, acá, un NH2, que es un dador electrónico por resonancia, ¿ok? Es un grupo dador. Más adelante tengo unos ejemplos porque es bueno que sea un dador en esa posición. Entonces, si ustedes retienen esto, van a poder identificar moléculas en la prueba. A ustedes se les da la molécula y van a poder asociarla a algún farmacóforo que hayamos visto en clases. Otro ejemplo dice aquí al lado, antihistamínicos H1. Los H1, porque también están los receptores H2, H3 y H4, los antihistamínicos H1 son los antialérgicos. Y tenemos un anillo aromático o dos anillos aromáticos. Nótese que puede ser uno o el otro. Tenemos un conector aquí entre medio que puede o no ser oxigenado porque dice Z. Ya, y Z puede ser oxígeno, puede ser NH o puede ser simplemente un metileno. Luego tenemos H2 y nitrógeno. Ya sabemos que casi todos los fármacos tienen nitrógeno en alguna parte de la estructura. Tercero, antidepresivos tricíclicos. Como el nombre lo dice, tricíclico significa que hay 3 ciclos en la estructura. A ver, supongamos lo siguiente, miren. Voy a borrar acá. Vamos a colocar acá un Z también, porque dice que Z puede ser nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá hay un oxígeno? Sería un enlace simple, claramente, porque el oxígeno no puede tener enlace doble, y acá abajo el nitrógeno. ¿Ya? Con el enlace simple también. Entonces tendríamos que borrar para dar una estructura concreta. Entonces una estructura concreta sería así. ¿Ya? Ya, los antidepresivos tricíclicos tratan de imitar en cierta medida, más que a la serotonina, ya tienen cierto efecto que se podría hablar de depletor, por ejemplo, que ayudan a la depresión, a la salida de otros neurotransmisores.
También se ha descubierto que tienen efecto periférico, por ejemplo, algunos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina la ocupan ancianos con diabetes. La diabetes, sobre todo en pacientes adultos mayores, produce desensibilización periférica. Son personas que tocan con los dedos la superficie y como que pierden sensibilidad. No sienten las cosas en la superficie, o se les entumecen los dedos, les genera hormigueo. Bueno, esos, curiosamente, se ha visto que todas esas molestias desaparecen o son contrarrestadas con amitriptilina. Algo produce ahí a nivel periférico en las neuronas terminales. Bueno, si tenemos el oxígeno acá y el nitrógeno, la pregunta mía va a ser más estructural. Este tipo de sistema claramente es básico, ¿ya? ¿Cuál de los dos nitrógenos es básico? Aquí hay 3 átomos de carbono, ya tenemos 1, 2 y 3. Ya, el de abajo, muy bien, entonces... Perfecto, ya, muy bien. Perfecto, está en resonancia hacia los dos sistemas. Quiero que se vayan grabando eso a fuego. No olviden que estos sistemas se llaman anilinas, nitrógenos conectados directamente a un anillo aromático. Y el nitrógeno, ya, a ver, recordemos si han estado estudiando algo de pKa, qué bueno que lo mencionan. Miren, por ejemplo, este nitrógeno de acá, más o menos, yo creo entre 9 y 10 va a tener un valor de pKa. ¿Ok? Entre 9 y 10. Mientras que el de arriba no es para nada básico. Han probado el sistema para predecir pKa. Si ingresan eso ahí, les va a dar el valor exacto, ¿ya? Así que entrénense, dibujen las moléculas, hagan algunas pequeñas predicciones de algunos al azar. Bien, miren, no me voy a detener en todos ya en detalle, solamente voy a mencionar, por ejemplo, en el último caso, dice ahí estructura de mostazas nitrogenadas, o sea, de agentes alquilantes antitumorales. Un tipo de antitumoral. En el apunte anterior se mencionaba el fluorouracilo como antitumoral. Ese tiene un mecanismo de acción, es un inhibidor enzimático. Este otro, que está acá, el farmacóforo de una mostaza nitrogenada, es otro tipo de antitumoral. Es un fármaco que actúa por alquilación directa del ADN. ¿Qué significa alquilación del ADN? Ya pegar un grupo alquilo, o sea que se va a conectar covalentemente al ADN. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, dentro de esta molécula tenemos una particularidad. Y es que dentro de la misma molécula hay un átomo nucleofílico, que es el nitrógeno, y centros electrofílicos, sea cual sea que marquemos, ya que sería este carbono de acá o el de abajo. Ya esto es delta más y ese carbono de allá también es delta más. ¿Por qué, profesor? Eso es un electrófilo. Bueno, química orgánica 1 ya. Recuerden que los haluros de alquilo son centros electrofílicos. El carbono es electrofílico. Y el carbono, cualquiera de los dos, porque el sistema es simétrico, puede ser atacado. O sea, puede ocurrir el ataque nucleofílico intramolecular. Puede ocurrir el ataque nucleofílico, la SN2 interna, con pérdida de un anión cloruro. Lo interesante es que cuando eso ocurra, vamos a tener la formación de un sistema cíclico. Y por tanto con carga positiva, ¿ya? Este sistema cíclico formado es un electrófilo activado. Eso significa que es más electrofílico que el precursor, es mucho más reactivo. Pregunta, ¿qué habíamos dicho de el ADN, las proteínas, los carbohidratos, todos ellos qué son, nucleófilos o electrófilos? Nucleófilos, muy bien, todas las biomoléculas son nucleofílicas. Entonces, en el ADN puede ocurrir la reacción entre una base nitrogenada y este sistema electrofílico activado, llámese nitrógeno con carga positiva, formando esta estructura cíclica. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es tan electrofílico? ¿Qué lo hace tan electrofílico? Primero, que hay una carga de tipo amonio, y segundo, que hemos formado este anillo, y este anillo, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la tensión angular? Alta o baja tensión angular.
Es un anillo de 3, entonces chiquitito, está como comprimido. Ya es un anillo de elevada tensión angular. Y eso favorece que sea atacado por el ADN. Entonces el ADN nucleofílico, alguna de las bases del ADN, puede atacar nucleofílicamente, abriendo el sistema, o sea, relajando la carga, por así decirlo. Entonces tenemos que se produce el ataque a alguna posición y la mostaza nitrogenada se abre. Y el ADN va a quedar alquilado. Entonces, vamos para acá. Fruto de esto vamos a tener la siguiente situación, lo estoy abreviando así, ya me interesa la parte conceptual. Y nótese que ahora, ya una vez que el ADN queda alquilado, o sea que queda conectado a la mostaza nitrogenada, lo voy a dibujar acá, tenemos este punto de conexión, el sistema se ha abierto, por lo tanto ya tenemos que va a haber otro carbono, el ADN va a quedar conectado acá y esto se ha abierto, entonces tengo un carbono, luego tengo el nitrógeno, ese nitrógeno tenía un grupo R y ese nitrógeno tiene todavía su cadena, o sea tiene CH2, CH2 cloro, CH2, CH2 cloro. Entonces, esta mostaza nitrogenada, claro, alquiló el ADN, pero ¿qué creen ustedes que puede seguir ocurriendo todavía? Se puede volver a ciclar. Exacto. Perfecto, muy bien. Puede volver a ciclar, puede seguir reaccionando. Entonces, no lo voy a dibujar de nuevo, pero sí ilustrar esto. El proceso continúa. Todavía tenemos un punto más ahí de formación otra vez del ciclo y de nuevo alquilación. Eso explica por qué estas mostazas son tan efectivas, son súper reactivas. Se forma un producto que todavía puede seguir reaccionando. Entonces se va a alquilar sí o sí el ADN, dado la alta reactividad del sistema. Y ahí tenemos la explicación química entonces de cómo ejercen su efecto. Ya, ahora, la parte tal vez más complicada para algunos. ¿Y cómo es el farmacóforo geométrico? ¿Por qué geométrico? Acá les tengo una propuesta. Dice camptotecina, streptonigrina, mitosantrona. Los dos primeros, ¿qué creen ustedes? ¿Son naturales o sintéticos? Naturales, ya sobre el primero lo decía, pero el de al lado también. Dice alcaloide natural, inhibe una enzima llamada topoisomerasa 1 que favorece el desenrollamiento del ADN. Ya, el punto es, vamos para allá. Camptotecina, una molécula súper complicada, tenemos 5, o sea, pentacíclica, con centros quirales, con varios grupos funcionales, con un sistema heterocíclico incorporado, con una función éster que se puede hidrolizar. Esto no es profármaco, ya actúa tal como está ahí. Y miren, este heterociclo ustedes deberían saber el nombre porque lo mencionamos. Ya empieza con qui. Ya, quinolina. Tenemos una quinolina porque tiene un átomo de nitrógeno y ese átomo de nitrógeno que vemos acá se ha visto que es trascendental para la actividad, así como los dos oxígenos que están aquí abajo. Entonces, si usted tiene esa disposición, o sea, ese nitrógeno a cierta distancia de esos dos oxígenos, se ancla perfectamente bien, pero de manera no covalente. Entonces, la camptotecina es un antitumoral de tipo no covalente. Se enlaza mediante interacciones intermoleculares, dadoras y aceptoras de puente de hidrógeno a través de esos 3 puntos. Ahora, ¿tiene sentido que el sistema sea policíclico y con este sistema quinolínico que estoy destacando ahí? Sí. Pregunta, ¿cómo son las bases nitrogenadas del ADN? ¿Son voluminosas o son planas? Se han visto la adenina, la timina, la guanina, la citosina. Son planas, ¿ok? Entonces, el ADN tiene una secuencia de bases planas. Bueno, esta parte quinolina que ustedes ven acá, no les puedo dibujar el ADN, pero imagínense una seguidilla, una torre ya helicoidal de bases planas, y esa quinolina, ¿qué hace? Como una cuña, se inserta dentro de las bases nitrogenadas, ¿ok? Y al mismo tiempo, estos oxígenos que ustedes ven acá, se anclan al resto de la estructura mediante puentes de hidrógeno. Por tanto, de esa manera impedimos ya que ocurra el desenrollamiento ADN topoisomerasa. ¿Dónde actúa esto? En un complejo, el complejo ADN topoisomerasa. Vamos al segundo ejemplo. La estructura, de nuevo, es compleja, pero otra vez está este patrón.
¿Cuál patrón? Nitrógeno y luego oxígeno, oxígeno. Otra vez, incluso hasta aquí abajo, observen, aquí hay un nitrógeno y acá oxígeno y oxígeno. Tenemos que el patrón se repite 2 veces. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Midieron las distancias entre los átomos y encontraron esto. Que los oxígenos están a 3 angstrom y del nitrógeno a 6 y 8 angstrom. Entonces, si respetamos estas distancias, podemos crear una molécula nueva. Ya, miren, yo en la prueba no les voy a preguntar cuántos angstrom era la distancia, no. ¿Ok? No tiene sentido que se aprendan eso de memoria, ¿ya? Pero sí observen lo siguiente, acá, en el antileucémico mitosantrona, un fármaco para el tratamiento de la leucemia, un fármaco químico, o sea, sintético, esto no es natural, es policíclico, tenemos que hay 3 ciclos, pero ¿qué detalle a ustedes les llevaría a pensar de que esto es un compuesto sintético y no un extracto de una planta? Ya sabemos que de las plantas las moléculas son complicadas, ¿ok? Pero tiene algo en particular esto que uno dice, sí, esto es sintético. Ya hay un orden, muy bien, o sea, si uno lo ve por el centro, hay un plano de simetría. Entonces, muy bien, claro, eso es raro ya que una molécula, un alcaloide natural sea perfectamente simétrico, sería raro porque tendría que ser muy pequeña la molécula, tendría que ser una molécula sin centros quirales, etc. Entonces, eso es poco común, pero en los compuestos sintéticos diseñados por el hombre es más común. Tenemos un perfecto plano de simetría. Bueno, y se repite el triángulo. Aquí lo pueden ver, 2 oxígenos a la misma distancia que se requería de un nitrógeno, de este en particular. Entonces tenemos que el compuesto cumple el farmacóforo propuesto. Eso es un farmacóforo de tipo geométrico, o sea, son ángulos, son distancias y son centros. En este caso, 2 oxígenos separados de un nitrógeno a 6 y 8 angstrom de distancia. Y los oxígenos entre ellos a 3 angstrom de distancia. ¿Esto es parecido con lo que te dijo, los fármacos que imitan la serotonina? Sí, muy bien, claro, para el caso de la D-tubocurarina, que era el compuesto natural y que lo simplificaron creando el decametonio. Sí, muy bien. Sí, se repite esa idea. Y acá tenemos un ejemplo más complicado sacado de una publicación científica, un farmacóforo propuesto para antidiabéticos orales inhibidores de esa enzima, que en algún momento puede que la veamos, la dipeptidil peptidasa 4. Bueno, vamos para acá para que veamos el farmacóforo. Ustedes van a decir, esto es más complicado, ¿cómo me voy a aprender eso? No, obviamente hay criterio ya, o sea, en la prueba se pueden preguntar cosas de aplicación relacionadas con esto, no que usted sepa dibujar eso. ¿Qué significa esto? Los números son las distancias, ¿ok? ¿Cuál era la unidad de medida para las distancias? Angstrom, perfecto. Entonces cada una de estas cosas es angstrom, 10.6 angstrom. Entonces tenemos que esa es la distancia. ¿Entre qué? Por ejemplo, acá dice 2 centros y cuando dice HY, como esto viene de una sigla en inglés, se refiere a 2 centros hidrofóbicos. Tienen que haber 2 centros, por ejemplo, anillos de bencenos hidrofóbicos separados a esta distancia. Entonces tenemos ahí un centro hidrofóbico. ¿Qué más? Tiene que calzar ya toda esta información con lo que vemos acá arriba. Dice HBD y HBA, que son siglas en inglés, para dador de puente de hidrógeno. Entonces en color rosado sería dador de puente de hidrógeno. Y en color verde, aceptor de puente de hidrógeno. Bueno, usted dirá, ¿y por qué hay un vector ahí? Lo que pasa es que acá dice, esto ya es un farmacóforo más refinado, es algo obtenido computacionalmente. Acá dice dador de puente de hidrógeno. Nómbreme una función dadora de puente de hidrógeno. OH alcohol. Entonces esto significa que el protón tiene que ser proyectado en este ángulo, en esta disposición vectorial en el espacio.
Entonces, si usted tiene un grupo funcional que logre proyectar un protón polar hacia esta disposición espacial, tiene un buen dador de puente de hidrógeno. Mientras que el aceptor es un átomo que recibe. Necesito que algún par electrónico quede mirando hacia esta región para recibir desde allá un puente de hidrógeno. Nómbreme un aceptor de puente de hidrógeno. Ya, oxígeno. Ya, nitrógeno siempre que no esté protonado. Si el nitrógeno está protonado no sirve. Pregunta, ¿un flúor es un aceptor de puente de hidrógeno? También, muy bien. Podría ser oxígeno, nitrógeno siempre y cuando no esté protonado, cuidado con eso. Flúor también. Azufre ya está por ahí porque el azufre es medio malito, pero podría servir, ¿ok? Ya. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a empezar a generar modificaciones? Número 1, primera estrategia, cuando encontramos un compuesto bioactivo, una estrategia que es muy útil en el caso particular de compuestos naturales, dice ahí simplificación molecular. Una variación estructural disyuntiva, o sea, palabras sencillas, simplificación estructural que consiste en eliminar, vean ahí la simplificación, ya la notación, eliminar un fragmento, y por lo general esto consiste en eliminar un fragmento, la mayor parte de las veces un CH2, casi siempre consiste en eliminar de alguna parte un CH2 que permite ir acortando, achicando la molécula. Por lo tanto, si en la prueba se le presenta la estructura de la morfina, ¿cuál fue la estrategia para encontrar derivados modernos de morfina que se puedan sintetizar en el laboratorio para no depender de la extracción natural? Simplificar la molécula. Derivados que vengan por simplificación, no por complejización de la molécula. Ya es demasiado compleja esa molécula. Ahora podemos contar bien los átomos porque me parece que en la clase anterior teníamos como un átomo de más, no me acuerdo, a ver. Contemos bien, acá está el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y si contamos del otro lado es más pequeño, le voy a llamar posición 2', posición 3'. Ahí sí. Entonces si contamos ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 átomos este anillo que viene hacia adelante. Lo voy a destacar. Ya, entonces concéntrese aquí en esta parte. Mire, estoy destacando este heterociclo. Ahí está la parte heterocíclica. Y quiero que usted me diga cuál es el nombre de ese heterociclo, que destaque en color azul. Solamente el heterociclo con 6 átomos, donde uno de los vértices es nitrógeno. ¿Piridina o piperidina? Ya, muy bien, es piperidina. ¿Por qué? Porque la piridina era el sistema aromático de 6 plano. Esto no es plano, esto viene hacia adelante, tiene una conformación de silla. Ahí claramente está dibujado de una manera simplista en que dibujan por encima solamente los enlaces, pero cuando ustedes tomen el código SMILES de la morfina y lo peguen en algún graficador molecular gratuito online o el ChemDraw, el que quieran, la molécula de morfina tiene como forma de T. Ya cuando uno la ve en 3 dimensiones, más adelante si tenemos tiempo de ver la interacción con la proteína, ustedes van a ver que la molécula es como una T. Toda esa tremenda estructura no es plana. Ya, bueno, lo que se descubrió con el paso del tiempo, y esto ustedes ya lo saben, es que el farmacóforo es el anillo aromático, el carbono cuaternario, 3 carbonos a un nitrógeno terciario. Entonces, acá al lado está, destacado en color rojo, el farmacóforo. Se descubrió por simplificación, por ir borrando fragmentos dentro de la estructura. Así que este es un ejemplo clásico de simplificación molecular donde se borró casi todo y se llegó a una porción bioactiva. Entonces lo único que se muestra acá es que en la medida en que fueron borrando, yo no voy a pasar por todos esos, pero miren lo siguiente, en la medida que fueron borrando, la molécula seguía siendo activa. Borraban otra cosa, seguía siendo activa. Borraban otro anillo, seguía siendo activo. O sea, ¿qué les dice eso? Que todavía preservamos el farmacóforo. Si la actividad persiste, aún tenemos el farmacóforo en la estructura. En resumen, se llegó a esto que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio. Ahí está. Voy a maximizar. Un anillo de benceno, bueno, si somos puristas, es un anillo aromático, ¿ok?
La mayor parte de las veces es benceno, sí. Podría ser otra cosa, sí, se ha visto que tiofeno también funciona. Carbono cuaternario y la distancia, incluyendo este carbono, 3 carbonos a un nitrógeno terciario. Pregunta. Aquí se muestra una situación rara donde se complejizó químicamente la molécula y se llegó a un compuesto súper potente que es capaz de adormecer animales incluso grandes como elefantes, jirafas, etc. De hecho, han visto ustedes que a esos animales les disparan ya con un rifle y lo que le están disparando es un dardo que tiene etorfina. Ahí lo tienen. Entonces, ¿qué va en ese dardo? Esta molécula de acá, etorfina, que viene por complejización de un precursor opiáceo. O sea, el animal es tan gigantesco que se tuvo que crear una molécula más potente. Pregunta. A ver, tenemos ahí tebaína, que sería el precursor para llegar a etorfina. Dice acá que son varios pasos de síntesis, no es directo. Pero en términos generales, ¿cómo pegamos un ciclo extra a esta parte de acá? ¿Cómo se llama esa reacción que ustedes estudiaron en química orgánica? Que permite hacer este tipo de modificación. Cuando usted tiene un dieno, se puede adicionar un anillo extra y tenemos ahí entonces una adición de un anillo. Se complejizó la estructura. Eso ustedes lo estudiaron en algún momento en química orgánica cuando veían cómo pasar de estos sistemas que tenían dos enlaces dobles, llámese un dieno, pasar del dieno a una estructura policíclica, o sea, se le pegó un ciclo extra. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿y qué es lo que se pegó? Bueno, todo este fragmento, claramente, o sea, ese fragmento, a ver, destaquémoslo en color naranjo, ya todo esto que está aquí abajo, ¿no es cierto? Más el pedazo extra que marqué ahí arriba, o sea, lo que reaccionó con eso fue lo siguiente, fue así. Y bueno, acá ¿qué tiene? Tiene el metil, tiene el C3H7 y tiene el H7, ¿ya? Y tiene el alcohol. O sea, tenemos una porción enólica, ya que va a estar protegido ese enol, obviamente. Este alcohol, o sea, no, perdón, esto no es un enol, esto es un alcohol, claro, exactamente. Por tanto, este alcohol nunca se va a poder derivatizar. Y al lado hay un enlace doble que reacciona con un dieno, una reacción de Diels-Alder. Ya para que vayan haciendo el nexo ya de para qué servían todas esas cosas, sirve hoy día en la industria farmacéutica para sintetizar, para obtener un nuevo derivado. Químicamente, por Diels-Alder llegamos a esta molécula más compleja. Muy bien. Por otra parte, cuando buscamos un efecto dual en más de un target, podemos asociar una molécula con otra. Esto es común cuando las dos moléculas son relativamente simples, o sea, relativamente bajas en peso molecular. Es raro hacer este tipo de asociaciones cuando son moléculas muy grandes. Asociar dos moléculas mediante un enlace covalente implica que vamos a crear lo que se llama una droga gemela o híbrida. Vamos a potenciar la acción de cada uno, complementar la acción de ambos. Dice acá, ejemplo clásico, benorilato. Ya esto tiene un valor pedagógico hoy día porque la aspirina y el paracetamol se consumen y se venden principalmente así por separado, como se muestra acá. Y cada uno de ellos tiene un efecto diferente. Recuerden ustedes de sus cursos de farmacología que la aspirina es un AINE, por tanto la aspirina es un antiinflamatorio, o sea, tiene efecto antiinflamatorio. ¿Y el paracetamol? No tiene, ya es solamente, perfecto, solamente analgésico, muy bien. Perfecto, analgésico antipirético, muy bien. Sí, como antipirético tiene un efecto a nivel del cerebro, en las neuronas, para reducir
la temperatura corporal, también tiene un efecto analgésico a nivel central. En el cerebro se ha descubierto que también ejerce parte de su efecto analgésico, sobre todo en dosis bien altas. Y lo único malo es que el paracetamol es tóxico a nivel hepático, dosis muy altas son tóxicas para el hígado. Y acá se trató de hacer esto, ya mezclar ambas cosas, el AINE con el paracetamol, la aspirina con el paracetamol, mediante una reacción de... ¿Qué tipo de reacción está ocurriendo acá? A ver, observen bien qué grupo reacciona. Pregunta, ¿qué grupo del paracetamol reaccionó? Ya, muy bien. Ya, el fenol. ¿Y de la aspirina? Excelente, muy bien. Entonces tenemos que el fenol reaccionó con el ácido. ¿Qué es eso? ¿Qué se formó como función final? Un enlace covalente. ¿Y cómo se llama la función generada? El grupo funcional generado se llama... Perfecto, entonces el éster, y aquí ustedes lo identifican, ahí está el éster, se ha formado un éster, hemos logrado generar un éster. Una molécula entonces dual de mayor lipofilia, mayor peso molecular, un éster. Ahora ustedes dirán, ¿y eso hace que la aspirina pierda actividad biológica? No. La aspirina no pierde actividad biológica porque... La aspirina lo que hace es acetilar a las enzimas COX y para eso necesita tener esta función de acá, este éster libre, y lo sigue teniendo. Por otra parte tenemos que el paracetamol ya tampoco ha perdido su función biológica porque la parte polar que hace puentes de hidrógeno con la COX-3, por ejemplo, que es donde actúa el paracetamol, todavía acá está libre. Y es más, si esto ahora se hidroliza por estearasas plasmáticas, ¿qué va a pasar? Claro, se separa y sigue siendo activo porque se regenera paracetamol y se regenera aspirina. O sea, se genera el ácido y acá se genera el fenol. Entonces, vuelven a estar libres las moléculas por separado. Bueno, así es entonces cómo se llegó a ese compuesto y podemos tener más casos. Ya, vamos a este de acá. Ahí había una pequeña explicación simplemente del efecto de la aspirina. Miren, aquí tengo otra droga híbrida. Ya, a ver, quiero que se fijen en la parte de abajo. Yo maximizo esto al máximo ya para que todos puedan ver. Me interesa preguntar por esta parte ahora. Esta parte de acá, esto lo tienen, no hay para qué copiarlo. Pero si ustedes tuvieran que analizar esto, si no hay información en la prueba, si solo está la estructura, ¿cómo ustedes concluyen el efecto que tiene esta parte de la droga híbrida? ¿Qué es esto? Bueno, es una porción donde el heterociclo es la parte más compleja. ¿Y este heterociclo qué es lo que es? Perfecto, muy bien, se llama indol. Luego tenemos una porción de tipo oxi, o sea, el éter, propanol, porque hay 3 carbonos, amina. Entonces tengo que esto es, todo este pedazo de acá pasaría a llamarse aril, porque es un anillo aromático, oxi, propanol, amina. Ese farmacóforo es de los beta adrenérgicos, de los bloqueadores beta adrenérgicos. O sea, esto es un antihipertensivo. Es un beta bloqueador, un antihipertensivo. ¿Qué es lo que ustedes van a ver siempre que vean un antihipertensivo? Muchas veces van a ver esto, el patrón de un anillo aromático, por lo menos uno, ahí el indol es más grande, pero por lo menos un anillo aromático, luego oxi, propanol, hay un alcohol ahí, amina. Entonces, cuando vean eso, ustedes dicen, ah, eso es un beta bloqueador. Algo aromático, en este caso un indol, ariloxi, la función oxi, un éter, propanol, 3 carbonos, amina. ¿Da lo mismo la disposición estereoquímica de ese alcohol? Porque ahí está dibujado como racemato. ¿Va a dar lo mismo a nivel biológico si ese carbono es R o S? No, el efecto biológico no va a ser el mismo, así que no se olviden de eso. Siempre hay un enantiómero que es más activo que el otro, siempre hay un eutómero. El más activo, el que tiene mejor efecto biológico, es aquel donde el hidroxilo viene hacia adelante del plano, ¿ya? Y si el hidroxilo viene hacia adelante del plano, ese sería de configuración S en este caso. Entonces, en este caso, voy a decirlo acá, el eutómero, el más activo, es el S. Y sé que algunos me van a decir, pero profesor, cuando vimos la adrenalina, veíamos que era el R. Sí, porque en la adrenalina no hay función oxi. Pero la disposición estereoespacial del hidroxilo es la misma. En la adrenalina, el alcohol iba también hacia adelante, hacia ustedes.
y en la adrenalina era R, porque la función oxi no estaba. Ahora tenemos la función oxi, pero el alcohol tiene la misma disposición estereoespacial, a pesar de que sea S. Segundo, ¿cuál de los dos nitrógenos va a estar protonado? ¿El del indol o el NH secundario? Muy bien. Entonces acá, enlace, protón, carga positiva. Así va a estar. Tercero, ¿cómo podemos concluir también que esto tiene un efecto beta bloqueador? Porque alguien me puede decir, ¿y no hay cierto efecto, en vez de bloqueador, efecto agonista sobre el receptor? La verdad es que no, porque siempre que en este patrón aril, oxi, propanolamina, siempre que usted conecte al nitrógeno secundario un grupo voluminoso, se potencia el efecto antagonista, o sea, el efecto, como dice acá, beta bloqueador adrenérgico. ¿Okay? Entonces, un grupo voluminoso potencia el efecto antagonista. El efecto antagonista. Y como un grupo voluminoso potencia el efecto antagonista, a algunos investigadores se les ocurrió y dijeron, bueno, ¿por qué no conectamos ahí, si ahí podemos colocar algo voluminoso, ¿por qué no conectamos ahí un fármaco, otro fármaco? Para tener una molécula dual, ¿por qué no conectamos ahí un fármaco diurético? ¿Qué hace un diurético? Muy bien, incrementa la micción, ayuda a excretar agua, orina, o sea, reduce la volemia y por tanto también tiene un efecto antihipertensivo físico indirecto. Ya si reducimos la volemia, se reduce el trabajo cardíaco, se reduce también la presión arterial. Y eso se consiguió conectando este sistema de tipo sulfonamido doble. Nótese ahí que tenemos dos sulfonamidas conectadas a un anillo aromático. Eso es típico de las sulfonamidas diuréticas. Dos sulfonamidas conectadas a un anillo aromático. Cuando vean eso, eso es un diurético. Sulfonamidas conectadas a anillos aromáticos. Dos, no una, dos sulfonamidas conectadas al anillo aromático. Ah, bueno, y lo último, a ver, para cerrar la pregunta acá, ya hablamos de la porción de abajo. ¿La porción de arriba es ionizable? Ya hay opiniones divididas. Yo sé que están viendo el material de los talleres y ahí hay una sulfonamida que se ioniza, pero se explica ahí en el video, es porque tiene un efecto electroatractor fuerte. Aparte de la sulfona, hay un anillo electroatractor que ioniza ese protón. Aquí no está. Así que cuidado, este protón de acá no es ionizable y los protones NH2 de la función de arriba tampoco. Así que mucho cuidado porque no hay otro efecto electroatractor sobre el nitrógeno. Así que por favor ténganlo en consideración, esos protones no salen a pH 7. Estos dos sistemas sulfonamidos están 100% neutros. No se vayan a confundir, insisto, en los videos se explica en los talleres que es porque hay otra función. Cuando vean SNH, ahí en los talleres, si no lo han visto, hay otro anillo electroatractor inmediatamente conectado y por eso se vuelve ácido. Acá no es ácido. Muy bien, aquí hay un pequeño mapa conceptual de ideas para explicar replicación moduladora que consiste en pequeñas variaciones sucesivas sobre un determinado centro farmacofórico. Y la manera de hacer pequeñas variaciones sucesivas, como vemos ahí, puede ser por ramificaciones, homología, se puede introducir anillos, enlaces dobles, se puede hacer isosterismo, que es lo que vamos a explicar a continuación. Voy a ir explicando gradualmente cada una de esas cosas, por eso no me detengo ahí. Dice, primera estrategia, homología, o sea, aumentar o reducir en un carbono la estructura química. Aumentar o reducir en un carbono la estructura química. Bueno, por lo general, sea en cadenas o ciclos, cuando usted aumenta en un carbono, la lipofilia aumenta. Cuando usted reduce, por lo general, la lipofilia baja. Vamos a hacer ciertas generalizaciones cuando se hace esto. ¿Ya? ¿Por qué generalizaciones y no una ley? Porque cuando usted aumenta o reduce la cantidad de carbono de un fármaco, muchas veces se halla una nueva actividad. Porque recuerden que la unión específica es sensible a los cambios en tamaño del fármaco.
Ya. Pregunta. A ver, miren, acá dice, en este gráfico, dice que la actividad biológica, bueno, en este caso bactericida, ya ahí dice actividad de qué tipo, bactericida, dice ahí. ¿De qué cosa? De alcoholes. Los alcoholes son bactericidas. ¿Hasta qué alcohol podemos ocupar para limpiar superficie? Bueno, el más común es el famoso etanol. Todo el mundo, ¿no es cierto?, puede ocupar etanol, lo venden en todas partes, pero hay otros que son un poco más caros y complejos de conseguir, como el isopropanol, que es más efectivo todavía, como el butanol, que es más efectivo, pero ya se vuelve un poco más grasoso, más aceitoso, hasta cierto límite. Y este límite acá dice que es de 8 carbonos, hasta el octanol, que es el último de la serie que es líquido. Y miren, la actividad biológica es máxima para cuando el alcohol es de 8 carbonos. Entonces acá tenemos un máximo para la actividad biológica. La actividad biológica va aumentando y luego baja. ¿Por qué? Porque cuando pasamos de 8 carbonos, ya el compuesto es demasiado lipofílico. Tiene un log-P demasiado alto, queda retenido en membranas y además el compuesto se vuelve sólido. Tiene una menor tasa de movilidad molecular. ¿Ok? Entonces tenemos un límite. Este tipo de gráficas es una gráfica que correlaciona la actividad biológica bactericida con la estructura química del compuesto, la cantidad de carbonos. Hasta 8 carbonos tenemos un buen efecto antibacteriano. Más de 8, el efecto comienza a decaer. Ya, pregunta, ¿esos alcoholes tienen efecto específico o inespecífico? Si son alcoholes de superficie que lo que hacen es disolver membranas de bacterias, alterar la membrana solamente. Inespecífico, muy bien, no están actuando directamente en un target. ¿Qué pasa cuando ahora tenemos el efecto en un target? Ya, entonces vamos para acá. Cuando el efecto es en un target, en un receptor, la molécula se va a anclar al receptor y hay ciertos grupos funcionales que tienen que estar a cierta distancia, sobre todo si son parte del farmacóforo, para que hagan bien los puentes de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, si usted empieza a jugar con esto de la distancia, de ir alargando o ir acortando, se puede ver mermada la actividad biológica. Mire, observe el siguiente compuesto, meperidina, ahí está la estructura. Ya, quiero que viendo la molécula, hagamos el ejercicio simple de identificar qué efecto biológico va a tener. Ya apartamos por acá, hay un anillo aromático y ahí siga usted. Este carbono que está acá tiene conectado para atrás un éster, o sea, una función carbonada con cadena corta. Perfecto, ya es un carbono cuaternario, muy bien. Entonces, ya se acerca algo de lo que hemos visto, ya hay un anillo aromático, un carbono cuaternario, y bueno, y si desde ese mismo carbono contamos al nitrógeno, 1, 2 y 3. Ya, muy bien, por ahí lo escuché, es un opiáceo, carga positiva, eso se puede protonar. Por tanto, este compuesto es narcótico, ¿okay? Fármaco opiáceo. Muy bien, entonces lograron identificar un farmacóforo de un opiáceo, un farmacóforo relevante en química medicinal. Hoy día esto es algo que se estudia bastante ya, el tema de los opiáceos, por todo el problema que crea a nivel de adicciones. Ya, pregunta, ¿la molécula que está aquí al lado transgrede el farmacóforo opiáceo que acabamos de recordar? La etoheptacina. ¿Qué pasó ahí en la etoheptacina? Tiene un carbono de más. Entonces, ¿va a tener o no va a tener efecto opiáceo? Sí, va a tener. Ya. Es que, exacto, muy bien. Porque el anillo no se alteró tan drásticamente. Solo se elongó por un lado, pero por el otro lado todavía tenemos 3 carbonos. Así que preserva el efecto opiáceo. Ustedes dirán, ¿y para qué darse la molestia de haberle insertado un carbono más? Porque este compuesto, la etoheptacina, ahora tiene una farmacocinética diferente, tiene un tiempo de vida media más alto, ¿ya? Y eso se debe en parte porque el compuesto tiene una mayor lipofilia.
Por lo general, los compuestos más lipofílicos son de degradación más lenta, ya cuesta más que sean excretados del cuerpo, muchos de ellos tienen mayor tasa de almacenamiento en tejido adiposo, algunos se retienen más en membranas biológicas, y por eso que hay cierta generalización, ya no siempre es así, pero hay cierta generalización. Compuestos muy lipofílicos tienden a tener un tiempo de vida media mayor, tenemos una farmacocinética diferente ahí. Ven, interesante. Entonces, nada más que por adición de un carbono logramos modificar, en este caso, la farmacocinética del compuesto. Una pregunta Sí. respecto a eso. Como uno de los lados ahora tiene un carbono de más, la ruta de 3 carbonos de distancia ya no es... No es por ambos extremos. ¿Reduce la eficacia del fármaco? No, en este caso ya el efecto biológico en los receptores mu opiáceos es tan bueno como en el caso anterior, pero con cierto límite, porque alguien podría decir entonces, yo por este lado voy a seguir agregando 20 carbonos y voy a tener un ciclo tan grande, ¿y qué va a pasar? Que va a afectar la configuración de este nitrógeno. O sea, mire, si alargamos demasiado por este lado, exacto, va a haber un impedimento estérico tan grande que este nitrógeno no va a poder hacer el puente de hidrógeno dentro de la cavidad. Pregunta, ¿y ese nitrógeno va a actuar como dador o aceptor? Porque va a haber un puente de hidrógeno, ese nitrógeno hace puente de hidrógeno. ¿De qué tipo? Este que está acá. Dador o aceptor. Con el target, con la proteína. Ya, resulta que ustedes tienen que pensar, a ver, tienen que decir esto primero. ¿Qué es lo que es? Es una base. Se va a protonar. A pH fisiológico no va a estar así neutro. Va a estar con un protón. Por tanto, va a actuar como dador de puente de hidrógeno, como NH positivo. Puede ceder su protón para un puente de hidrógeno. No olviden eso, tienen que fijarse si ese nitrógeno es o no protonable. Vamos al siguiente ejemplo. Este ya lo vimos, así que de nuevo no me voy a detener en gran detalle. Ahí está el fármaco de tipo bloqueante, ganglionar o anticolinérgico que producía parálisis, ¿se acuerdan? Como el decametonio, ¿se recuerdan eso? Ya que imitaba la acetilcolina, o sea, un agente de acción bloqueante colinérgico. Podemos jugar con la cadena, se ha visto que podemos movernos de 4 a 6 carbonos sin ningún problema. Incluso ya, bueno, aquí no lo tengo actualizado, podemos llegar hasta 10, ya hasta el decametonio, así que por favor rectifiquen ahí, hasta 10, lo voy a dejar escrito acá para que no se nos olvide que era el decametonio. Podemos jugar entonces con el largo. Ustedes dirán, ¿y tiene que ser siempre una cadena, profesor, flexible? No, se ha visto que podemos insertar anillo, el mismo compuesto natural, la detuocurarina, que es lo que era un macrociclo. Ya algo de eso deben acordar, era un macrociclo que tenía 2 nitrógenos separados en el espacio. Entonces necesitamos eso, una separación que puede ser por una cadena o puede ser por un ciclo. Nótese que si uno alarga hasta el infinito la cadena va a pasar esto, que se va a acomodar bien de un lado y el otro ya la cadena es tan larga que se proyecta hacia afuera. Otro ejemplo. A ver, veamos la parte de arriba primero. Ya dice ahí descubrimiento de una nueva actividad. Ya está ese bebé resfriado ahí porque para las secreciones, para suprimir las secreciones, la estrategia clásica históricamente ha sido un antihistamínico. Clorfenamina, algo suave, en el caso de un bebé o un niño, algo que corte las secreciones, que ayude a frenar las secreciones o las alergias, en este caso, ¿no es cierto?, un antihistamínico. Ahí hay una molécula antihistamínica que tiene un valor clásico hoy día. Yo creo que uno de los antihistamínicos más vendidos es la clorfenamina, le puede seguir la loratadina, también ha tomado su lugar la cetiricina, la levocitiricina, entre otros. Ya, pero aquí tenemos un patrón, ya que es el siguiente, que es un sistema tricíclico que les va a recordar a los antidepresivos que vimos delante, pero hay una diferencia. Esta cadena es más corta, hay 2 carbonos solamente. Ya, y resulta que eso es clave. Si usted tiene la cadena corta, tiene un antihistamínico. ¿Okay? Tiene el antigripal antialérgico. 2 carbonos. Entonces, con 2 carbonos, usted consigue el efecto antihistamínico. Con el fin de crear nuevos antihistamínicos, pensaron en modificar esa cadena porque químicamente es lo más fácil, pero se perdió el efecto. ¿Okay? Entonces, al alargar la cadena, se pierde el efecto antihistamínico. Pero
descubrieron un nuevo efecto. Entonces vean que esta molécula es prácticamente igual que la anterior. Ya este es el fármaco clorpromacina, que tiene un carbono más en la estructura y ya no tiene el efecto antihistamínico, ahora tiene un efecto antagonista dopaminérgico. Este es un antagonista de los receptores de dopamina, principalmente del D2. Y como es un antagonista de los receptores de dopamina, se emplea como fármaco antipsicótico. Un antipsicótico es usado para las psicosis, para reducir, mermar todos esos estados mentales alterados, para tratar la esquizofrenia, o sea, derechamente, ¿no es cierto?, tratar de impedir la generación de alucinaciones. La clorpromacina, entonces, por un carbono más, ya es antipsicótico con un efecto biológico distinto, en otro target. Ahí quiere decir que ese punto crítico no se podía tocar. Otra pregunta que les voy a hacer, ya sabemos que el nitrógeno es básico, el de abajo. Quiero que ustedes me digan ahora cómo es el sistema policíclico. ¿Qué creen ustedes sobre este sistema? Todo ese sistema se llama el sistema fenotiazina. ¿Es plano o es angular? Ya, perfecto. Y no es precisamente por el nitrógeno, porque el nitrógeno se parece bastante en tamaño a los carbonos. Es el átomo de azufre, porque ejerce una muy mala resonancia. ¿Por qué la resonancia del azufre es mala hacia los anillos aromáticos? Ahí me faltó un doble enlace. Ya hay un... Eso era benceno, para que rectifiquen, por favor. Ya estaba como una especie de ciclo hexadieno. No, era benceno. Ya, yo sé que a lo mejor dijeron angular porque dijeron le falta un doble enlace. No, era un benceno. Ya, así que corrijan ahí, por favor. Es angular porque la resonancia del azufre es mala. Eso significa que el azufre, que es un átomo gigante, quiebra la molécula. Es en forma de V. El átomo es tan grande, es tan masivo el azufre comparado con carbono, que la molécula adopta una conformación de tipo V. No hace una buena resonancia generando planaridad, sino que permanece en forma de V debido a la presencia del azufre. Así que el sistema es angular. Si el sistema no es angular, se pierde el efecto biológico. Así que es importante que el sistema sea angular. Si el sistema fuese plano, la actividad biológica cae drásticamente. No se acomoda bien dentro del receptor. Ya, buena observación. ¿Cómo sería plano? Ya para... Están pensando, ¿no es cierto?, una pregunta de aplicación en la prueba. Mire, podría ser plano, se acercaría bastante a algo plano si en vez de azufre tuviéramos un átomo ahí electrónicamente parecido al azufre. Ya, si en vez de azufre, a ver, voy a borrar acá. ¿Qué átomo es isoelectrónico en valencia respecto al azufre? Si en vez de azufre tuviésemos oxígeno, esto se acercaría mucho más a la planaridad. Ya la misma valencia, valencia 6, pero no nos sirve porque el sistema se empieza a aplanar. ¿Qué otra posibilidad? Bueno, otra posibilidad sería que derechamente este sistema esté aromatizado y por tanto que abajo no esté el átomo de nitrógeno. Entonces voy a borrar, ya otra posibilidad sería esto. Voy a borrar acá. Y este nitrógeno que ustedes ven ahí no esté. ¿Cómo es eso? ¿Que haya carbono? Sí. Miren, si hay carbono, bueno, ahí tenemos que rectificar cómo dibujamos los enlaces dobles. Ya, entonces si hay carbono, usted va a tener la siguiente situación. Ya, entonces si eso es carbono, 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 todo esto es carbono, esto se vería así. Ah, estaba bien ahí. Ya, ahí sí lograba ya la aromaticidad. ¿Cómo se llama ese sistema? Porque químicamente es posible, ya le podemos conectar la cadenita y todo lo demás, ¿ok? Se vería muy parecido ya, pero sería solo carbono. Bueno, y de hecho, este nitrógeno cuando estaba acá, donde estoy señalando con el cursor, no aporta nada desde el punto de vista de la protonación, pues el nitrógeno no se protona. Es isóstero de carbono, ahí introduzco el concepto de isóstero, es parecido electrónicamente, pero el sistema ahora es plano, eso se llama antraceno.
De hecho, no es muy recomendable ya que los fármacos sean antracenos. ¿Por qué? No sé si saben algo de esto. Los antracenos se generan en el tabaco, en el cigarrillo. Son sustancias súper tóxicas. Pueden ser cancerígenos. Así que los antracenos, cuidado, ¿ya? Ese compuesto sería bastante tóxico, potencialmente mutagénico. Así que no, ya sería plano. Bueno, ahí estaba el famoso pintor Van Gogh, que hasta donde se sabe padecía de esquizofrenia y en esos estados mentales alterados fruto de la enfermedad pintaba de una manera alterada, o sea, pintaba como veía la realidad, distorsionada. Ok, vamos al siguiente. Ahora, en vez de estar agrandando el anillo, ¿no es cierto?, como estábamos viendo recién, o alargando la cadena, alguien me podría decir, profesor, ¿y qué pasa si usted ramifica? Si en vez de alargar o acortar, ramifica la cadena, ¿ok? Bueno, si usted ramifica la cadena, piense lo siguiente, es más sutil el cambio. Ya, esta molécula que está acá, la mercaptopropanoil amina, término genérico para esta molécula, es un precursor de antihipertensivos modernos. Esto es un inhibidor enzimático, pero no es muy potente, en parte porque no se logra acomodar bien en la conformación apropiada dentro de la enzima en la que actúa. En algún momento puede que veamos esta materia ya y vamos a ver ahí cómo es que esto inhibe a la enzima, cómo se acopla dentro, porque es bueno que hay un átomo de azufre. De hecho, ese azufre, a nivel de fármacos, azufre así solitos, ¿cómo se llama esa función? Cuando está la función SH, no es muy común porque esto produce alergias. Hay muchas personas que son alérgicas, a la función, función tiol o también función mercapto, es un nombre más antiguo. ¿Ya? Tiol es más común. Las funciones tiol tienden a producir alergia en algunas personas, así que no es muy recomendable un fármaco con tioles. Son un poquitito alergénicos. Bueno, pero tiene que estar, porque de hecho el mecanismo de acción, ese tiol, lo que hace dentro de la enzima araquiniden, que es la ECA, esto es un inhibidor de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, esa enzima dentro de su estructura tiene un átomo de zinc, y el átomo de zinc se coordina, químicamente hablando, al tiol. Bueno, como la cadenita no se acomodaba muy bien, los investigadores dijeron, esa cadena se está moviendo mucho, vamos a colocar un metil ahí. Entonces, ¿qué pasa si hay un grupo metil? ¿Qué ocurre con la rotación de la cadena? ¿Aumenta o disminuye? Si hay un grupo metil, la cadena donde está el tiol se vuelve más rígida o más flexible. Muy bien, entonces esta rotación se rigidiza. Tenemos entonces una rigidización. Ya no rota fácilmente la cadena, va a quedar trabado porque ese metil impide la libre rotación del sistema. Y esto ya es fármaco, y este es el famoso captopril, debería estar el nombre acá. Sí, ahí está. Que todas las personas hipertensas siempre andan con una cajita de captopril porque es bastante eficaz, es rápido, es de corto efecto, sí, pero es muy bueno. Si tienen algún paciente, algún familiar hipertenso, sugiéranle que ande con el captopril porque es sublingual. El captopril se absorbe rápido y baja la presión arterial rápidamente cuando de repente hay alzas abruptas. Siempre que no sea la persona alérgica, por supuesto, ¿ya? Por ese mercapto que está ahí, ese tiol alergénico. Miren, cuando uno lo ve en proyección de Newman, aquí al lado, en particular se le está llamando R ahí a todo esto de acá. ¿Ok? Todo esto es el R. ¿Cuál R? El que está acá. ¿Ok? Entonces, esto es el R. Ahí estoy marcando con el cursor R. A todo esto le vamos a llamar R. Dicho sea de paso, el R que está acá, todo este fragmento R, es el que le da la carga al sistema. ¿Qué carga va a tener esto a pH 7? Muy bien. Hay un ácido, ahora va a ser un anión a pH 7. Ese protón va a ser ionizado, va a ser entregado. Hay ejercicios con ácidos también en el taller. Esto va a estar negativo, así que muy bien. Esto tiene carga neta negativa. No es neutro porque el nitrógeno que está a continuación, este de acá, es un nitrógeno amida, así que cuidado. ¿Ok? De hecho, esto viene de la prolina, del aminoácido prolina.
Ya, entonces, si ustedes ven el eclipsamiento de acá, ustedes ven la molécula desde ahí, tenemos que adelante acá vamos a ver el grupo metil, que acá está un protón y el R. Entonces acá está el metil, un protón y el R. ¿Ok? Y atrás vamos a ver el SH y el CH2, o sea, el SH y los dos hidrógenos que están conectados a este carbono de acá. O sea, se está eclipsando este enlace. El enlace que marqué acá, al cual se le restringe la libre rotación. Y esta conformación ya es la más favorable, energéticamente hablando, porque los dos grupos de mayor volumen, que son el grupo R y el tiol, permanecen en una disposición de 180 grados de ángulo diedro. Están lo más alejados posibles y por tanto esa conformación se mantiene fija a través del tiempo. Aquí abajo dice que es 10 veces más activo que su análogo de metilado. Siguiente ejemplo. Modificación por inserción de anillos aromáticos adicionales a la estructura. A ver, creo que ahí no dice nada más. Y así hay una pequeña información. Y esta información es que adicionar grupos aromáticos extensos dentro de la estructura, por lo general se traduce en que el fármaco pasa a ser antagonista. ¿Ok? Entonces, por lo general, cuando tenemos inserción de grupos aromáticos adicionales, la estructura final pasa a ser antagonista. Es una regla general, ya no podemos sistematizarlo de manera absoluta, es una regla general. ¿Pero a qué se debe? A que cuando usted inserta sistemas aromáticos extensos, muchos anillos aromáticos que antes no estaban, estos anillos aromáticos establecen fuertes interacciones con la cavidad. ¿Okay? Se incrementan las interacciones que ya están marcadas arriba, llamadas pi-stacking, y que vamos a explicar en el segundo bloque. Se incrementan las interacciones de tipo pi-stacking. Interacciones favorables con el receptor. ¿De qué tipo? Interacciones pi-stacking son un tipo de interacciones hidrofóbicas. Son un tipo de interacciones entre anillos aromáticos. Un anillo aromático con otro anillo aromático. Forman una especie de sándwich en el espacio, se atraen, son muy favorables esas interacciones como tipo de interacción hidrofóbica. Para cerrar la idea, miren, ¿qué es lo que está acá? Primero, recuerden ustedes esta pequeña molécula. ¿Qué molécula es esta? Acetilcolina. ¿Qué era la acetilcolina? Muy bien, un neurotransmisor encargado de, por ejemplo, a nivel cerebral, la memoria, a nivel periférico, encargado de la contractibilidad muscular, a través de receptores nicotínicos. La acetilcolina es un éster de colina, o sea, si esto fuese un alcohol, esto se llamaría colina. Es el éster, acetil, está acetilado, acetil, este pedazo de acá, colina. De ahí el nombre, ¿ok? Esto es acetil. Hasta ahí, acetil. Colina si fuese un alcohol. Ya, este nitrógeno ¿tiene equilibrio químico o siempre es positivo? Depende del pH, depende de la... pero miren, ya, tiene metil, metil, metil y la cadena, entonces es un amonio cuaternario, perfecto, y por tanto siempre está positivo, ¿ya? Amonio cuaternario, es imposible que pierda su carga positiva porque está alquilado 4 veces. Así que va a estar siempre positivo. Ya, la acetilcolina, a alguien se le ocurrió modificar, observen, esta parte de acá donde está el metil. Y con el fin de crear un nuevo derivado, se insertó acá, en esta parte donde está el metil, 2 anillos aromáticos extra. ¿Y qué es lo que pasó? En vez de obtener un agonista colinérgico que podría servir, por ejemplo, para el tratamiento del Alzheimer o, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades periféricas como la miastenia, lo que se obtuvo fue un antagonista. Aquí al lado tenemos la propantelina. Entonces, creo que ahí está el nombre. A ver, sí. Propantelina. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿en qué se parece a la acetilcolina? ¿Dónde está la acetilcolina oculta? Aquí está el éster, la cadena etil,
y el amonio cuaternario. ¿Es más hidrofóbico el amonio cuaternario? Sí, porque ahora está cuaternario, pero con grupos más voluminosos todavía. Isopropil, isopropil y un metil. Muy bien, tiene más carbono, pero sigue siendo cuaternario, ¿ok? Así que eso no se ha modificado. ¿Dónde está la parte clave? Con esto estoy cerrando. Que tenemos 2 anillos aromáticos extra. ¿Por qué 2 y no 3? ¿Perdón? A ver, cuidado, miren. Este sistema que tiene 3 anillos tiene 2 bencenos y este de acá en el centro, ¿por qué no es aromático? Ya, hay algo en particular, ya yo sé que lo encuentran que hay algo raro acá, hay algo en particular en este anillo que hace que no sea aromático. Recuerden que algo aromático, ¿qué es? Es algo cíclico que tiene una sucesión de átomos de Sp2. Hay uno que falla. A ver, el oxígeno puede hacer mejor resonancia que un azufre, lo expliqué en el anterior, pero ¿y este átomo de acá? Perfecto, ya. Ese carbono, ¿cómo es? Sp3. Es tetraédrico, hay un hidrógeno que ahí no está dibujado, se rompe toda la conjugación. Así que ese sistema no es aromático. Conclusión, ya para responder la pregunta, este sistema no es plano, principalmente debido a la presencia de ese carbono Sp3. Ese carbono Sp3 hace que esto se arquee en el espacio y por tanto también tiene forma de V. Así que eso no es un sistema planar. Por otra parte, esto tampoco va a tener ni efecto antihistamínico ni efecto antipsicótico. ¿Por qué? Porque en los antihistamínicos aquí había una cadena corta de ¿cuántos átomos de carbono? Antihistamínicos. Había una cadenita corta y después un nitrógeno. Muy bien, habían 2 carbonos y un nitrógeno. Aquí no se cumple eso. Y además era un nitrógeno básico, un nitrógeno terciario. Y en los antipsicóticos eran 3 carbonos, uno más. Aquí tampoco se cumple esto. Aquí hay una cadena larga y termina en un amonio cuaternario, así que eso es totalmente diferente. Para que no vayan a confundir en la prueba. Ya yo sé que de repente se parecen las moléculas, pero vayan detectando esas diferencias que no son menores. En conclusión, ya tener 2 anillos aromáticos extra hace que se generen interacciones hidrofóbicas adicionales gracias a estos bencenos y por tanto esto se acopla fuertemente al receptor. En palabras técnicas, cuando tenemos muchos anillos aromáticos o más anillos de la cuenta, se incrementa el tiempo de permanencia. Se incrementa el tiempo de permanencia en el receptor. ¿Qué significa eso? Que gracias a esos anillos aromáticos extra, con las interacciones que vamos a explicar luego, esto queda adherido de manera no covalente por más tiempo al receptor. Y cuando una molécula permanece mucho rato en el receptor, está actuando más bien como un tapón. O sea, está impidiendo que el ligando endógeno llegue, la misma acetilcolina, y por tanto es como un burdo tapón que está mucho tiempo pegado ahí. Es un antagonista, un bloqueante de los receptores. ¿Potenciaba el medicamento? En el caso del beta bloqueador, habíamos explicado que se colocaba un grupo voluminoso porque de esa manera aumentan los contactos hidrofóbicos y el beta bloqueador permanece más tiempo, pero precisamente es un antagonista de los receptores beta. ¿Okay? Pero igual es antagonista ahí. Ya, beta bloqueador significa antagonista de los receptores beta. ¿Okay? Ahí es porque se aumentan los contactos hidrofóbicos. Ahora, claro, usted va a decir, ¿y esto también es hidrofóbico? Sí, pero es más fina la interacción. La interacción se llama p-stacking y la vamos a explicar en el segundo bloque, ¿ok? Sí. Entonces aumenta la afinidad ligando-receptor. Aumenta la afinidad ligando-receptor, sí, claro. Técnicamente hablando, el KI se volvería más pequeño. Ya, el valor de KI sería menor.